Continuamos estudiando magnitudes vectoriales. Recordemos que una magnitud vectorial o simplemente un vector es aquel que requiere de una unidad de medida, un valor numérico y una dirección. Aquí en el plano cartesiano x, y tenemos tres vectores, r, q y p. Con base en esos tres vectores nos piden que, por ejemplo, realicemos la operación r más q menos p. Entonces vamos a proceder a realizar la suma de esos tres vectores utilizando el método del polígono, llamado también método del triángulo. Entonces, lo primero que debemos realizar es trazar el eje x, principalmente el eje x positivo, que nos permite como punto de referencia para graficar cada uno de los vectores. Entonces procedo a este lado a trazar suavemente el eje x positivo, que me permite a través de él medir los ángulos. El vector r pues está dirigido hacia arriba sobre el eje y, significa que el ángulo que forma con respecto al eje x es de 90 grados. Entonces aquí colocamos el origen del vector, su longitud es aproximadamente 9 centímetros, entonces trazo un vector de 9 centímetros, dirección 90 grados. Este es el vector R. En el extremo final del vector R, aquí, debemos trazar otra línea que me represente el eje X, que ustedes pueden también trazar el plano cartesiano completo. Yo coloco únicamente el eje X positivo porque de él estoy tomando la referencia para medir los ángulos de los vectores. A partir de este momento entonces voy a graficar el vector Q. El vector Q tiene una dirección de 30 grados en el sentido negativo, es decir, en el mismo sentido en que giran las manecillas del reloj, ese ángulo es negativo. Entonces el vector Q tendrá que ser una dirección de 30 centímetros, aquí mide aproximadamente 13 centímetros, entonces graficamos el vector Q, que sería aproximadamente, midiendo el ángulo, este segmento dirigido que estoy trazando. Este sería el vector Q. Finalmente, trazamos el vector P, pero tengamos en cuenta que la operación me dice menos P. Por lo pronto, tracemos el eje X positivo que me sirve de referencia para trazar, medir el ángulo para el vector P. El vector P tiene una dirección aquí de 25 grados, significa que si lo medimos desde el eje X positivo, 90 más 25 da 115 grados. Luego tendríamos que trazar desde aquí, medir con el transportador 115 grados, que aproximadamente sería más o menos en este lugar. Conectar estos dos puntos. De hacerlo así, esa sería la gráfica del vector P, pero la operación me dice menos P. Entonces recordemos que tenemos que graficar ese el opuesto del vector P. Si a mí me dan un vector cualquiera, por ejemplo este, llamémoslo V, el opuesto de este vector V debe tener la misma inclinación, la misma longitud, pero sentido contrario. Entonces este sería menos V. Para graficar el vector P en nuestra operación, notamos que el vector P tiene esta dirección, a esta medida de ángulo. Cuando yo lo trace ya, por ser una operación en menos, entonces tendrá que ser en el sentido contrario. Igual tomo de referencia estos dos puntos, el origen del vector, a donde llega el ángulo, pero trazo de aquí hacia arriba. La longitud del vector P es aproximadamente 11 centímetros y medio. Entonces mido desde acá 11 centímetros y medio. Aquí he trazado el vector menos P.
para la operación R más Q menos P. Finalmente, el vector resultante, que yo podría perfectamente llamar aquí vector S de suma, es conectar el origen del primer vector, que es este, el vector R, con el extremo final del último vector, que sería este. Entonces conectamos, no importa que el vector resultante cruce los vectores trazados que estamos operando. Este sería entonces el vector que hemos llamado S. Con un transportador mediríamos este ángulo, que sería la dirección del vector, un ángulo θ. El transportador me da esa medida y en este caso pues el vector resultante tendría aproximadamente una magnitud S, una magnitud de 22 centímetros y dirección del ángulo θ. Y así graficamos 3 o más vectores mediante el método del polígono.